Mi nuera se fue con mi marido y me dejó a su hijo al borde de la muerte. Aquella noche, escuché el motor de su coche alejarse, llevándose todo lo que yo creía tener, a mi esposo, y a la mujer que había jurado tratarme como a una hija. No lloré, ni grité, ni pedí explicaciones. Solo me quedé quieta, abrazando a ese niño enfermo que ellos dejaron dormido en la habitación del fondo, sin una nota, sin una palabra, sin una mirada atrás. Decían que estaba al borde de la muerte. Pero yo supe, en ese instante, que no lo dejaría morir, aunque tuviera que dar mi vida por él. 15 años pasaron desde entonces. Nunca imaginé que volvería a verlos. Y menos, así. Esa tarde, mientras regaba el jardín, escuché el sonido de un coche lujoso deteniéndose frente a la casa. No reconocí la matrícula, pero el eco de una voz me heló la sangre. «Baja la ventana», dijo ella, y lo vi, mi exmarido, con el cabello gris y la misma sonrisa arrogante, saliendo del vehículo como si nada hubiera pasado. Detrás de él, una mujer más joven, elegante, con gafas oscuras y perfume caro, bajó despacio, sosteniendo un ramo de flores como quien lleva una ofrenda hipócrita. «¿No te sorprende vernos?», dijo ella, quitándose las gafas con una sonrisa falsa. «No. Lo esperaba», respondí, sin apartar la mirada. A su lado, un adolescente bajó del asiento trasero. Supe de inmediato quién era. El mismo rostro que dejé dormido entre sábanas mojadas de fiebre, ahora convertido en un joven alto, con mirada firme. No lo habían venido a visitar. Lo habían venido a reclamar. El silencio se hizo pesado. Ni el viento se atrevía a moverse. «Venimos por lo que es nuestro», dijo el hombre, cruzando los brazos. «¿Por lo que es suyo?», pregunté, conteniendo una risa amarga. No recuerdo que los abandonados tengan derechos sobre lo que dejaron morir. La mujer dio un paso al frente, fingiendo compasión. «No empieces con tu drama. Éramos jóvenes, cometimos errores. Pero ahora que él creció, tiene derecho a conocer a su familia». «Su familia». La palabra me atravesó como una piedra en el pecho. ¿Dónde estaba esa familia cuando lo alimentaba con una cuchara, cuando el médico me decía que no pasaría la noche, cuando vendí mi anillo de boda para pagar su tratamiento? El muchacho, confundido, me miraba de un lado a otro, sin entender del todo. Ellos hablaban como si nunca hubieran desaparecido, como si los 15 años de silencio pudieran borrarse con una visita y una sonrisa. Entonces ella, mi exnuera, sacó algo de su bolso. Un sobre. Lo colocó sobre la mesa del patio, frente a mí. «Aquí están los papeles», dijo con frialdad. «El apellido que lleva no le pertenece». El aire se congeló. No por las palabras, sino por la audacia de pronunciarlas en mi casa, en la casa que levanté con mis manos mientras su hijo luchaba por respirar. «Ese apellido», respondí despacio, mirando el sobre sin tocarlo, «se ganó con sangre, con noches sin dormir, con amor. No con abandono». Ella sonrió, convencida de tener el control. «Eso lo decidirá un juez». Fue en ese instante cuando vi el rostro del joven. No el del niño que salvé, sino el del hombre que estaba naciendo. Su mirada se movía entre los tres, buscando respuestas, y comprendí que ese día no era mi prueba, era la de ellos. Él se acercó, miró el sobre y luego a mí. «¿Es cierto todo lo que dicen?», preguntó. No pude responder. No porque dudara, sino porque entendí que la verdad no se grita. Se muestra. Y esa verdad, ellos estaban a punto de verla con sus propios ojos. Cuando ellos se marcharon, no tuve tiempo de derrumbarme. Aquel niño que habían dejado entre mis brazos apenas respiraba. El médico lo miró con esa expresión que uno nunca olvida, una mezcla de resignación y lástima. «Hará falta un milagro», dijo. Y yo, que ya no creía en ninguno, decidí convertirme en uno. Durante meses, viví entre el hospital y la casa. Lavaba ropa ajena, limpiaba pisos, cocinaba para vecinos que a veces ni me pagaban. Todo para comprar los medicamentos que él necesitaba. Por las noches, me quedaba despierta, contándole historias que inventaba para que no tuviera miedo de dormir. Le hablaba de su padre, de la fuerza que tuvo cuando nació, de cómo el amor verdadero no se mide en sangre, sino en lo que uno está dispuesto a dar sin esperar nada. Recuerdo el invierno de ese año. La lluvia se filtraba por el techo, los frascos de jarabe vacíos se acumulaban sobre la mesa, y mi anillo de boda ya no estaba en mi mano.
Lo había vendido para pagar una transfusión. Nadie vino a preguntar por nosotros. Ni una llamada, ni una carta, ni una disculpa. El niño se aferraba a la vida con una fuerza que yo misma no entendía. Cada vez que tosía, creía que lo perdía. Pero cada amanecer lo encontraba respirando, mirándome con esos ojos cansados pero vivos. Y yo seguía. Día tras día, sin pensar, sin detenerme, sin permitirme caer. A veces me hablaban de ella, de la vida cómoda que llevaba en otra ciudad, del hombre que la acompañaba, el mismo que había prometido envejecer conmigo. Decían que viajaban, que tenían un negocio, que se mostraban felices. Y mientras tanto, yo remendaba ropa con las manos agrietadas y el alma hecha trizas. Con los años, el niño fue creciendo. Su salud mejoró, y su risa volvió a llenar la casa. Lo vi correr descalzo por el patio, lo vi estudiar con la frente arrugada, lo vi agradecer por cosas pequeñas, como si hubiera nacido sabiendo que la vida se puede perder en cualquier momento. Me llamaba mamá sin pensarlo 2 veces, aunque yo nunca se lo exigí. Tal vez porque, de alguna forma, ambos sabíamos que no nos habíamos salvado solos. Nunca le hablé mal de ellos. No quise envenenar su corazón con el dolor del mío. Le dije que la vida pone a cada uno en su sitio, que el tiempo es el juez más paciente, y que algún día, sin buscarlos, ellos volverían. Y cuando lo hicieran, él sabría la verdad sin necesidad de que yo dijera una sola palabra. Hubo noches en las que me pregunté si había hecho lo correcto al quedarme. Si no habría sido más fácil cerrar los ojos y dejar que todo terminara. Pero cada vez que lo veía dormir, recordaba aquella promesa muda que hice cuando lo encontré temblando entre sábanas frías: no te voy a dejar morir, aunque me cueste la vida. Pasaron los años, y el dolor se volvió parte de mí, como una sombra que aprendí a aceptar. Ya no esperaba nada de nadie. Solo quería verlo crecer, verlo fuerte, verlo feliz. Y cuando por fin lo logré, cuando lo vi convertirse en un joven que no debía nada a nadie, fue justo cuando ellos aparecieron otra vez, con el mismo coche, las mismas sonrisas y las mismas mentiras. Desde aquel día en que regresaron, la casa dejó de sentirse en paz. No hicieron falta gritos ni insultos. Bastó su presencia. Cada palabra que decían llevaba veneno disfrazado de cortesía. Solo queremos hablar, repetían. Pero en sus ojos había cálculo, no arrepentimiento. El joven, mi muchacho, estaba confundido. No entendía por qué yo lo miraba en silencio cuando ellos venían a visitarlo, ni por qué sus manos temblaban al estrechar las de esa mujer que, 15 años atrás, lo había dejado morir. Yo no quería interferir. Sabía que el amor no se impone, pero también sabía que la memoria, cuando se toca con mentiras, puede enfermar el alma. Ella venía cada tarde con la misma sonrisa falsa y una bandeja de obsequios, pasteles, libros, ropa nueva. Quería recuperar en semanas lo que la vida le negó por años. Y él, con ese corazón noble que siempre tuvo, no sabía cómo rechazarla. Tal vez ha cambiado, me decía. Y yo callaba, porque hay heridas que no se curan con buenas intenciones, y porque la compasión mal dirigida puede destruir más que el odio. Mi exmarido, en cambio, se mantenía distante, aunque su mirada lo decía todo. Observaba cada rincón de la casa con esa mezcla de orgullo y desprecio, como quien evalúa una propiedad que alguna vez perdió. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, cada palabra buscaba recordarme que él me dejó vivir aquí durante todos esos años, como si mi vida y mi sacrificio le pertenecieran. Una tarde, mientras tomábamos café en el patio, él dijo algo que nunca olvidé. Te ves cansada. No es fácil envejecer sola. Lo miré sin responder. No porque me doliera, sino porque entendí que seguía siendo el mismo hombre, incapaz de reconocer el valor de lo que no se compra ni se presume. El joven empezó a pasar más tiempo con ellos. Me lo esperaba. La curiosidad es natural, y el corazón joven busca entender lo que el adulto prefiere olvidar. Yo lo observaba desde la ventana cuando salía con ellos, y siempre volvía con los ojos llenos de preguntas que no sabía cómo hacerme. Una noche, mientras cenábamos, me dijo: ellos dicen que lo que pasó fue un malentendido, que tú no quisiste dejar que los vieran. Sentí el aire cortarme por dentro, pero no levanté la voz. ¿De verdad crees que yo podría impedirle a alguien ver a un niño enfermo? Le pregunté con calma. Bajó la mirada, avergonzado. No hizo falta más. Con el paso de los días,
Empecé a notar que todo lo que hacían tenía un propósito. Habían venido a reescribir la historia. Traían consigo abogados, papeles y una estrategia bien calculada. Querían demostrar que yo no tenía derecho sobre él, que solo había sido una cuidadora temporal. Pero lo que ignoraban era que el amor deja huellas más profundas que cualquier documento. El muchacho, confundido entre versiones, comenzó a distanciarse. No por falta de cariño, sino por exceso de dudas. Empezó a hablarme con la misma voz prudente que ellos usaban, como si cada palabra pudiera ser usada en su contra. Fue entonces cuando comprendí que la guerra no se ganaría con lágrimas, sino con verdad. Una tarde, encontré en su mochila una carpeta. Dentro había copias de documentos, fotografías y firmas. Ellos se movían rápido. Estaban preparando algo grande. Me quedé sentada frente a la mesa, mirando aquellas hojas sin tocarlas. No tenía miedo, solo cansancio. Cansancio de ver cómo los mismos que huyeron del dolor ahora pretendían cosechar lo que no sembraron. Sabía que se acercaba el momento en que todo saldría a la luz, y que cuando llegara, no bastaría con recordar. Tendría que mostrar lo que viví, lo que nadie vio, lo que el silencio guardó durante 15 años. Esa noche, antes de dormir, recé en silencio. No pedí justicia, pedí fuerza, porque sabía que la verdad estaba por salir, y cuando lo hiciera, el ruido de ese motor alejándose sería el último eco que volverían a escuchar. Todo comenzó con una invitación. Ella misma vino a entregarla, con esa elegancia fría que usa quien se siente intocable. Será una pequeña reunión familiar, dijo. Queremos hacer las paces. No le creí, pero acepté. No por ingenuidad, sino por respeto al joven, que todavía buscaba reconciliar dos mundos que nunca debieron cruzarse. El día llegó. La casa de ellos, amplia, llena de flores y de rostros que me miraban con una cortesía vacía, olía a triunfo. No el mío, sino el de quienes creen que el dinero puede limpiar el pasado. Me senté al fondo, con las manos sobre el regazo y el corazón tranquilo. No sospechaba que aquella mesa, tan impecable y tan larga, era un escenario preparado para mi humillación. Ella tomó el micrófono con una sonrisa que no me sorprendió. Su voz era dulce, pero cada palabra llevaba filo. Esta noche, dijo, no celebramos solo la unión de una familia, sino la verdad. Una verdad que por años fue manipulada. Las conversaciones se apagaron. Todos la miraron, incluso él, el joven, con los ojos fijos en sus labios. Durante mucho tiempo, continuó, alguien se hizo pasar por madre, aprovechándose del dolor y de la ausencia. Pero hoy, por fin, podemos mostrar quién es quién. Las luces se volvieron más cálidas, el aire más denso. Yo no me moví. No sentí vergüenza ni miedo, solo una tristeza tan honda que parecía vieja. Ella levantó una carpeta azul. La misma que había dejado sobre mi mesa semanas atrás. Aquí están los documentos que prueban, dijo, sosteniéndola frente a todos, que este joven no lleva el apellido que le corresponde, que fue criado por una mujer que, aunque bien intencionada, nunca tuvo derecho legal sobre él. El público murmuró. El murmullo dolía más que las palabras. Vi cómo algunos asentían en silencio, como si la compasión tuviera límites marcados por la sangre. El joven bajó la cabeza. No porque dudara, sino porque no entendía cómo una verdad podía sonar tan cruel. Durante años, siguió ella, con ese tono de falsa humildad, intentamos acercarnos, pero se nos negó el derecho de ser parte de su vida. Hoy solo queremos lo que nos pertenece. Que su historia se diga como es. Sin mentiras, sin manipulaciones. Su marido, mi exmarido, se levantó y colocó una mano en su hombro. No dijo nada. No le hacía falta. Su silencio era el eco de su aprobación. Yo respiré despacio. No respondí, no la interrumpí. Quise ver hasta dónde llegaría. A veces, el silencio no es cobardía. Es un espejo que deja a los demás frente a su propia sombra. Ella giró hacia mí con una sonrisa de victoria. Tú podrías aclararlo todo, si quisieras, dijo, con la voz cargada de falsa cortesía. Pero entiendo que el silencio es más fácil cuando se vive de mentiras. Los invitados se miraron unos a otros, buscando una reacción. El joven me observó, confundido, entre el amor y la duda. Por un instante, pensé en levantarme y hablar. Pero no. No aún.
porque sabía que hablar sin pruebas era como gritar al viento. Y yo no necesitaba gritar. Solo esperar. Ella cerró la carpeta con gesto triunfal y sonrió al público. Al final, dijo, la verdad siempre sale a la luz. Y hoy, por fin, lo ha hecho. Hubo aplausos discretos, de esos que no nacen del alma, sino del compromiso social. Yo seguí allí, en silencio, observando cómo la gente evitaba mirarme directamente. El joven salió de la sala. Nadie lo detuvo. Nadie lo entendió. Solo yo supe a dónde iría, a buscar respuestas que ella nunca podría darle. Cuando todo terminó, me quedé sola frente a la mesa. En el mantel aún quedaban migas de pastel y el olor del vino caro. Tomé un respiro profundo. No lloré. En lugar de eso, sonreí apenas, porque su discurso no había cerrado una historia, la había abierto. Y yo, después de tantos años, por fin tenía en mis manos la verdad que guardé por amor, no por miedo. Esa noche no dormí. Revisé una vieja caja guardada bajo mi cama. Dentro estaban los papeles que nadie conocía, las cartas del hospital, los recibos de cada tratamiento, la firma del médico que certificó su supervivencia, y la del padre biológico, aquel hombre que ya no vivía, pero cuya voluntad aún respiraba en esas hojas. El amanecer me encontró despierta. No había rabia en mí, solo claridad. Ellos querían un juicio, y lo tendrían, pero no uno legal. El juicio que les esperaba sería frente a todos, frente al mismo muchacho al que abandonaron. Y yo no necesitaría levantar la voz para ganarlo. No planeé nada. Ni siquiera me vestí diferente. Cuando amaneció, supe que ese día no sería de gritos ni de venganzas, sino de silencios que pesan más que las palabras. Preparé café, me peiné frente al espejo sin mirar mi rostro y respiré hondo. La calma antes de una verdad siempre se siente como una tormenta contenida. Tomé la carpeta que guardé durante 15 años y salí sin cerrar con llave. Ya no había nada que proteger, todo lo que amaba caminaba conmigo. La calle estaba húmeda por la lluvia de la madrugada. Cada paso resonaba como si marcara el final de un ciclo. Llegué al mismo lugar donde me humillaron, la casa donde las paredes aún olían a perfume caro y a soberbia. Ellos estaban allí, riendo, sirviendo copas, hablando de futuro como si el pasado no existiera. Cuando crucé la puerta, el murmullo se apagó. Las sonrisas se endurecieron. No esperaban verme. Caminé despacio entre las mesas. Nadie me ofreció asiento. No lo necesitaba. Coloqué la carpeta sobre la misma mesa donde la noche anterior habían celebrado su victoria. Las manos me temblaban un poco, no por miedo, sino por la carga de los años que traía encima. Olvidaron algo, dije, con voz serena. Ella, mi exnuera, me observó con esa mezcla de desprecio y falsa seguridad que solo tienen los que nunca enfrentaron la verdad. ¿Otra vez con tus dramas? Susurró, sonriendo. Ya todo se aclaró. Sí, le respondí, pero no completo. La verdad, cuando se dice a medias, sigue siendo mentira. Abrí la carpeta. El sonido del papel al deslizarse rompió el silencio. Dentro había cartas, sellos, firmas y una fotografía, la del niño que un día dejaron morir, conectado a tubos, con la piel tan pálida que parecía de cristal. El murmullo se extinguió. Vi rostros que intentaban no mirar, copas suspendidas a medio camino. Aquí están los informes del hospital, dije despacio, los que ustedes firmaron antes de irse. Los que prueban que lo abandonaron bajo mi cuidado. Aquí están los recibos de los tratamientos, las transfusiones, los medicamentos que pagué vendiendo mi anillo y mi descanso. Aquí está la carta del médico que certificó su recuperación y, sobre todo, aquí está el testamento del padre biológico, el que murió en el accidente y dejó por escrito que, si algo le pasaba, su hijo quedaría a mi cargo. Ella intentó hablar, pero la voz no le salió. Eso no prueba nada, murmuró, buscando apoyo en la mirada de mi exmarido. Prueba que cuando luchaba por vivir, ustedes estaban de viaje, continué. Que la única mano que sostuvo la suya fue la mía. Que el apellido que lleva lo ganó con cada noche sin dormir, no con promesas rotas. El hombre dio un paso atrás. Lo vi tragar saliva, el orgullo quebrándosele en los ojos. Nunca fue valiente para enfrentar las consecuencias. ¿Sabes lo que duele de todo esto? Le dije a ella. No que me hayas quitado a mi marido,
ni que te hayas llevado la comodidad que yo ayudé a construir. Duele que ahora uses la palabra madre para limpiar tu conciencia, cuando hace 15 años no tuviste el valor de sostener la mirada de tu propio hijo. El joven, al fondo, estaba de pie. Tenía los puños cerrados y los ojos brillantes. Caminó lentamente hasta mí. Tomó las hojas, una por una, sin que nadie se atreviera a detenerlo. Las leyó con la respiración contenida. El papel temblaba entre sus dedos. ¿Esto es cierto?, preguntó, sin apartar la vista de ella. Ella negó en silencio, pero ya no quedaba fuerza en su gesto. Respóndeme, repitió. ¿Es cierto? El silencio fue su respuesta. Bastó un segundo. El joven bajó los papeles, los colocó sobre la mesa y la miró con un dolor tan profundo que se volvió sentencia. No me busques más, dijo. No quiero una familia que huye cuando el amor se vuelve difícil. Ella intentó acercarse, pero él retrocedió. No necesito tus explicaciones. Ya lo vi todo. Entonces se giró hacia mí y me abrazó. No como un niño que busca refugio, sino como un hombre que por fin encuentra su origen. Sentí su respiración sobre mi hombro, su corazón acelerado, su alivio. En ese abrazo se deshicieron 15 años de soledad. Nadie aplaudió. Nadie dijo nada. Solo se escuchó el sonido de una copa que cayó y se rompió en el suelo. Mi exmarido se cubrió el rostro con una mano. Ella se quedó inmóvil, los ojos perdidos, la boca temblando. Los invitados comenzaron a irse en silencio, avergonzados de haber sido testigos de algo demasiado humano. Yo no dije una palabra más. Cerré mi carpeta, la abracé contra el pecho y caminé hacia la puerta. A cada paso, sentía que una carga invisible se desataba de mi espalda. Afuera, el sol comenzaba a caer, y el aire olía a tierra mojada. Me detuve en el umbral, miré hacia el cielo y comprendí que no había ganado una batalla, sino recuperado mi paz. El joven caminó a mi lado. No hablamos. No hizo falta. A veces el amor, cuando es verdadero, se reconoce en el silencio. Y mientras nos alejábamos, supe que aquel día no había vencido el rencor, había hablado la verdad. Y esa voz, por fin, nadie podría volver a callarla. Dicen que después de una verdad así todo vuelve a la calma, pero no es cierto. La calma no llega enseguida. Primero llega el ruido. Un ruido hecho de voces rotas, pasos apurados, puertas cerrándose, teléfono sonando con preguntas que nadie sabe responder. Esa fue la música que acompañó los días siguientes. La noticia se esparció rápido. En cuestión de horas, los vecinos, los amigos y hasta quienes alguna vez me dieron la espalda, ya lo sabían todo. Nadie entendía cómo habían podido abandonar a un niño enfermo, ni cómo habían tenido el valor de volver solo cuando ya estaba sano. El escándalo no necesitó prensa, bastó el eco de las bocas que antes callaban por conveniencia. Ellos se escondieron. Su casa, que siempre estuvo llena de gente, amanecía vacía. El negocio que presumían en las reuniones empezó a perder clientes, y las puertas que antes se abrían con sonrisas se cerraban con excusas. En cada esquina se murmuraba su nombre, pero ya no con admiración, sino con vergüenza. Yo no celebré nada. No lo necesitaba. Mientras ellos intentaban borrar su propia sombra, yo seguía mi rutina como siempre. Preparaba el desayuno, regaba las plantas, escuchaba la risa del joven en el patio. Su risa, esa risa que tantos años temí no volver a oír. Era el sonido más limpio que podía existir después de tanto ruido. Una tarde, él se acercó y me dijo, ¿cómo pudiste perdonarlos? Pensé en su pregunta un largo rato antes de responder. No los perdoné, dije al fin. Solo los solté. El perdón se da cuando algo aún te duele. A ellos ya no les guardo nada. Él sonrió con tristeza, entendiendo que el amor verdadero no siempre necesita reconciliación. Días después, ella apareció en mi puerta. No llegó con flores ni excusas, sino con los ojos hinchados y las manos vacías. No quise verla caer de rodillas, no me alegró su derrota. Pero esta vez no le abrí la puerta. No por odio, sino porque entendí que mi paz no podía compartir techo con su culpa. Desde la ventana, la vi marcharse sin mirar atrás. Era la misma imagen de hace 15 años, solo que ahora el silencio era suyo, no mío. Mi exmarido nunca volvió. Supe,
por terceros, que había vendido lo que quedaba de su negocio y se fue del país. Siempre huyó de lo que no podía controlar. Y esta vez no huía de mí, sino de sí mismo. El joven, en cambio, se quedó. Empezó a estudiar medicina, como aquel doctor que un día me dijo que su vida dependía de un milagro. Me gusta pensar que se convirtió en uno. A veces lo observo mientras lee o sonríe, y recuerdo al niño de las noches frías, al que sostenía entre mis brazos pidiéndole al cielo que no me lo quitara. El tiempo siguió su curso, pero algo había cambiado. Ya nadie me llamaba la mujer abandonada. Ahora me llamaban la que lo salvó. No buscaba ese título, pero me di cuenta de que la dignidad, cuando se mantiene en silencio, termina hablando sola. Una mañana, al salir al jardín, encontré sobre la mesa del patio el sobre azul. El mismo de aquella tarde, ahora vacío, arrugado y sin fuerza. Lo tomó el viento, y lo vi volar sobre las flores, alejándose hasta perderse entre los árboles. No lo detuve. Algunas cosas, cuando el tiempo las suelta, ya no pertenecen a nadie. Respiré profundo. El aire olía a lluvia y tierra limpia. Cerré los ojos, y por primera vez en muchos años sentí que el pasado ya no dolía. La justicia no siempre llega en los tribunales. A veces llega cuando uno decide no cargar más con lo que otros destruyeron. Esa tarde, mientras el sol caía y el cielo se teñía de naranja, lo escuché llamarme desde la cocina. «Mamá, ¿te preparo té?» Sonreí. «Sí, hijo. Pero que no esté tan dulce», respondí. Y en esa frase tan simple, comprendí que todo el ruido había valido la pena. Porque el amor, cuando resiste el abandono, no solo sobrevive, renace. Pasaron algunos meses desde aquella tarde en que la verdad salió a la luz. La vida parecía volver a su ritmo, aunque en realidad nada era igual. En los silencios del amanecer, a veces todavía recordaba la escena del salón, el murmullo de la gente, la mirada del muchacho abrazándome. No por nostalgia, sino para recordarme que el amor, cuando es verdadero, deja cicatrices que no se curan, se transforman en fuerza. Una mañana recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra. Eran pocas líneas, escritas con torpeza, como si las lágrimas hubieran borrado parte de la tinta. Solo quiero verte una vez más. No para justificarme, sino para entender cómo sigues de pie después de todo. No sabía si responder, pero algo dentro de mí me pidió hacerlo. No por ella, sino por mí. Porque hay heridas que solo se cierran mirando de frente a quien las abrió. Nos encontramos en un café pequeño, en la parte vieja de la ciudad. Llegué temprano, pedí un té sin azúcar y esperé. Cuando la vi entrar, tuve que contener la respiración. Ya no era la mujer altiva de antes. Llevaba el cabello recogido sin cuidado, el rostro pálido, los hombros caídos. Había envejecido más en unos meses que en los 15 años de ausencia. «Gracias por venir», dijo, con una voz que apenas era un hilo. «No vine por ti», respondí. «Vine para cerrar lo que quedó abierto». Se quedó en silencio, moviendo las manos como si buscara algo que no encontraba. «No sé cómo pedir perdón», susurró. «No necesitas hacerlo», le interrumpí. «El perdón no se pide, se demuestra. Y tú ya lo hiciste, viviendo con el peso de lo que hiciste». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por un momento creí que diría algo, pero solo bajó la mirada. «Él no quiere verme», murmuró. «Dice que no puede confiar en mí. Lo que rompiste no fue su confianza», dije con calma. «Fue su infancia. Y eso no se repara con palabras». El silencio entre nosotras se volvió denso, casi insoportable. Afuera, la gente pasaba sin mirarnos, como si el mundo siguiera mientras nosotras quedábamos detenidas en el tiempo. «¿Cómo lograste seguir?», preguntó de pronto. «Yo no he podido dormir desde aquel día». La miré con ternura, no con compasión. «Porque el dolor me enseñó a no vivir esperando justicia», le dije. «Aprendí a hacer las paces con el silencio. A veces la vida no te devuelve lo que te quita, pero te da algo mejor, la certeza de que ya no dependes de nadie para sentirte completa». Ella asintió lentamente. Y en ese gesto vi algo que nunca había visto en ella, verdad. No orgullo, no soberbia, sino una tristeza limpia, humana. «No merezco tu respeto», dijo. «Tal vez no», contesté.
pero mereces tu propia redención. Búscala. No en mí, ni en él. En ti. Nos quedamos un momento más, en silencio. Luego me levanté, dejé unas monedas sobre la mesa y la miré por última vez. No te deseo mal, le dije. Solo que algún día puedas mirarte sin miedo. Salí del café y sentí el aire fresco golpearme el rostro. Afuera, la ciudad seguía viva. Los autos pasaban, los niños reían, los árboles se mecían con el viento. Caminé sin mirar atrás. Esa fue la última vez que la vi. No volví a saber de ella ni lo necesité. En su silencio entendí que la historia había terminado, que no había más cuentas pendientes ni heridas abiertas. Solo memoria. Esa noche, mientras preparaba la cena, el joven llegó tarde del trabajo. Me abrazó sin decir nada, como siempre hacía, y me contó que había sido aceptado en la universidad. Lo escuché hablar con esa pasión que solo tienen los que alguna vez estuvieron cerca de la muerte y aprendieron a valorar la vida. Mientras lo veía reír, comprendí que la ruptura ya no dolía, que el pasado no era una cadena, sino una raíz. Una raíz que, aunque nació del abandono, había florecido en amor. Y supe que todo había valido la pena. Porque hay finales que no se escriben con venganza ni con rabia, sino con silencio. Y ese silencio, cuando llega, suena a libertad. El tiempo siguió su curso sin pedir permiso. Los días dejaron de pesar, las mañanas volvieron a oler a café recién hecho y a tierra mojada. Ya no había sobres en mi mesa, ni voces que me recordaran el pasado. La casa, aquella donde alguna vez solo se escuchaban suspiros de cansancio y rezos entre lágrimas, se volvió un lugar tranquilo. El jardín floreció de nuevo. Cada planta que alguna vez creí muerta volvió a crecer, como si también hubiese estado esperando su momento para sanar. En las tardes, cuando el sol cae y el viento sopla tibio, me siento en el mismo banco donde solía esperarlos. Pero ya no los espero. Ahora miro el horizonte y agradezco, sin rencor, por todo lo que se fue y por todo lo que quedó. El joven, mi hijo, porque ya no lo llamo de otra manera, me acompaña casi todos los días. Trabaja en el hospital del pueblo y regresa cansado, con la ropa manchada de esperanza. A veces se sienta conmigo en silencio y me cuenta historias de pacientes que sobreviven contra todo pronóstico. Y cada vez que le escucho, pienso que su vida entera es un milagro que se sostuvo con amor y paciencia. Hace poco me trajo un regalo. Un retrato viejo enmarcado, una foto nuestra, cuando él tenía apenas 10 años. En ella, mis manos sostienen las suyas, y en su sonrisa vive toda la fuerza que un día me faltó. Quiero que esté en la sala, me dijo, para que la gente sepa quién me enseñó a no rendirme. No lloré, solo lo abracé, porque cuando un hijo reconoce su raíz, el alma encuentra descanso. Supe después que ella, mi exnuera, se había mudado a otro país. Dicen que trabaja ayudando en un refugio para niños abandonados. No lo juzgo. Tal vez ese sea su modo de expiar lo que hizo, o tal vez su forma de entender tarde lo que la vida intentó enseñarle. A veces el remordimiento también puede transformarse en bien. Yo no busco venganza. Nunca la busqué. Buscaba justicia, pero aprendí que a veces la justicia no llega con castigos, sino con equilibrio. Y el equilibrio, cuando llega, no hace ruido. Se instala despacio, como la luz que entra por la ventana al amanecer. Ahora sé que todo tenía un propósito, que si el dolor no me hubiese dejado vacía, no habría espacio para esta paz, que si no me hubiesen quitado tanto, no habría aprendido a sostenerme sola, que si no me hubiesen abandonado, nunca habría conocido el verdadero valor de amar sin condiciones. Cuando cierro los ojos, escucho aún el sonido de aquel motor alejándose, pero ya no duele. Es solo un recuerdo lejano, un eco que me recuerda quién fui y lo que resistí, porque la vida, cuando se vive con verdad, siempre acaba dándote la razón, aunque nadie lo vea. Hoy vivo en calma, sin rencores, sin miedo, sin cuentas pendientes. Y cada vez que el viento mueve las cortinas, siento que el universo me susurra la misma frase que me repito desde entonces: valió la pena quedarte. Porque quedarse, cuando todos se van, también es una forma de vencer. Dale like si esta historia tocó tu corazón. Cuéntame en los comentarios qué parte te llegó más profundo. Suscríbete para más relatos que sanan, inspiran y te recuerdan que la verdad, aunque tarde, siempre llega.